Familias, buenas noches. Recuerden que este es su programa Creciendo Juntos. Mi nombre es Alvin Naranjo, soy psicólogo, especialista en farmacodependencia, pero como siempre, trabajo en todas las áreas del desarrollo y del crecimiento. Filas es una empresa que trabaja no solo con la parte de salud mental a nivel individual, sino también a nivel de empresas. Y hoy estamos gracias a Telemango, su equipo técnico, su equipo administrativo, gracias a Filax y gracias al Hogar Infantil Picardías, que hoy nos acompaña con algo muy importante. Hoy, como siempre no, como en otra ocasión, valga la redundancia, la aclaración más bien, tenemos a alguien importante, ya nos visitó una vez, nos acompañó y nos dio una información muy importante. Por eso que espero que hoy, detrás de esas pantallas, haya gente lista, dispuesta a escuchar. ¿Por qué? Porque no solo vamos a hablar del bebé, vamos a hablar un poquito más adelantico, del crecimiento, un poquito más adelante. Ella ya nos va a explicar todo eso. Pero ¿quién mejor que ella para que se presente de nuevo? ¿Quién mejor que ella para que nos dé su nombre y nos diga cuál es su función en el Hogar Infantil Picardías? Doctora, buenas noches. Buenas noches, Arbey, buenas noches para todos. Mi nombre es Elsa Joana Montoya, soy nutricionista, acompañando este año al Hogar Infantil Picardías en el componente de salud y nutrición. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por venir. Y la idea es que este programa, ojalá todo Santa Bárbara, pero también va muy encaminado a todos esos padres del Hogar Infantil Picardías, porque ellos son multiplicadores. Entonces lo que van a aprender aquí, lo que van a ver aquí, no solo con sus niños, sino todos los niños que están alrededor, todas las personas que están alrededor, espero que funcionen como multiplicadores, porque a veces creemos que, y lo hemos hablado en el otro programa, que llenar, embutir comida es alimentar, y eso no es el caso. Habíamos empezado con ¿cuál fue el tema anterior? Se me escapa este momento. Lactancia materna. Lactancia materna. Habíamos hablado de lactancia materna, hicimos un breve recorrido, tocamos algunos puntos. ¿Qué tal si nos hace como el conglomerado de lo que es esa lactancia materna? Pequeña conclusión de la vez anterior y ese cierre de pronto lo que nos quedó faltando. Bueno, digamos que la lactancia materna es un tema bastante amplio, ¿cierto? Hay mucho de qué hablar y como decíamos en el programa anterior, pues nos quedábamos cortos en el programa para hablar de todo lo que hay que decir de lactancia materna. Sin embargo, estamos haciendo mucha fuerza, digamos que en la recomendación de lactancia materna exclusiva, o sea, solo lactancia materna hasta los 6 meses de edad de los bebés, y de una manera pues más prolongada hasta los 2 años o más, de acuerdo con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, pero complementada con ya la alimentación como tal, ¿cierto? Entonces hablamos que supremamente importante la lactancia materna durante los primeros 6 meses del bebé, con todos los componentes, nutrientes que nos aporta, es suficiente, ¿cierto? Entonces digamos que hablamos también de esos cambios que la lactancia materna tiene durante los primeros días, ¿cierto? Durante ese primer mes y durante esos 6 meses, ¿cierto? Esos cambios que se adaptan a las necesidades del bebé y que cumplen como con todas las recomendaciones nutricionales que el niño necesita, ¿cierto? Pero también decíamos que es muy importante continuarla después de esos 6 meses que se inicia la alimentación complementaria. Hay algo que yo quiero que les quede claro, la lactancia materna no la reemplaza nada. Nada, absolutamente nada. O sea, hay casos donde las madres no pueden, por X o Y razón médica, pero digamos en este mundo, con todo el respeto de vanidad que manejamos, muchas veces se hacen operar y un montón de cosas, o simplemente no alimentan por X o Y razón, y desde que nacen le están poniendo leche de tarro, todo eso. O sea, una cosa es la necesidad y otra cosa es simplemente la vanidad. Entonces, que nos quede claro, mamás, que mientras podamos en esos 6 primeros meses alimentar al bebé, maravilloso. Y lo hablamos la vez pasada, no solo por la parte nutricional, sino por la parte psicológica. La relación que crea el niño, la identificación que crea, incluso después, cuando llega el destete, eso también es una construcción desde lo psicológico y es la posibilidad de trascender una etapa en todos los niños.
O sea, todo ese elemento, desde que se inicia hasta que se desprende, es necesario, desde ambos lados. Mira, Arbe, que con ese comentario que haces, me recuerdo como la semana pasada estábamos en la Semana Mundial de la Lactancia Materna, ¿cierto? Y haciéndole pues mucho fuerza a este tema. Dentro de las actividades que se realizaron de pronto en el hogar infantil, hubo una frase que me llamó mucho la atención y fue, digamos, un aporte de una familia, ¿cierto? Y decía, puede que la lactancia materna no sea la mejor opción para todas las mamás, pero sí es la mejor para todos los bebés. Entonces, me parece muy al lugar con respecto a lo que estamos hablando. Espero que lo apliquen, porque a veces somos buenos predicando, pero malos aplicando. Entonces espero que lo tengan presente. Bueno, me estabas diciendo, después de esos 6 meses, ¿qué pasa con esa lactancia materna? Bueno, digamos que ahí es donde entra la alimentación complementaria, ¿cierto? Que es una parte también del tema que queremos tratar hoy, porque digamos que la lactancia materna viene aportando al niño todo lo que necesita, pero a partir de los 6 meses la demanda de nutrientes del niño pues aumenta un poco más, ¿cierto? Y ya la lactancia materna digamos que no es suficiente y por eso debe complementarse con otros nutrientes tomados de la alimentación como tal, entonces por eso lo llamamos alimentación complementaria. Sigue siendo fundamental la lactancia materna, pero digamos que vamos a empezar a introducir la alimentación complementaria a esa lactancia materna. Se me ocurre una pregunta, no sé si sea para nutricionista o para médico, pero la voy a hacer. Usted me dice si no. Las mamás hoy en día, no todas, uno no puede generalizar, pero tienden mucho a intentar llevarle los caprichos más bien. O sea, que no me chille, que no me llore, que no sufra, y entonces obviamente todo el tiempo está en esta parte de la lactancia materna y vamos a pasar a esa alimentación complementaria, a los sólidos, y entonces como el niño no está acostumbrado o hay cierto malestar en los dientecitos que están saliendo, entonces la mamá simplemente no, o sea, él hace cualquier cosa, entonces no le permite pasar a los sólidos. El hecho de no pasar a los sólidos puede traer en la formación del niño alguna dificultad. Claro que sí, digamos que dentro de la alimentación complementaria es uno de los temas que se trata, ¿cierto? Cómo ese cambio de consistencias favorece al niño, ¿cierto? El niño viene de una alimentación totalmente líquida, la leche materna, ¿cierto? Pero en la alimentación complementaria se trata de que hayan unas nuevas texturas, unas nuevas, digamos que no solo a nivel, pues como, o sea, como algo nuevo desde la parte sensorial, ¿cierto? Nuevas texturas, nuevos sabores, nuevos colores, ¿cierto? Que se vayan incorporando, si bien es cierto que a través de la lactancia materna, pues ellos identifican algunos sabores que pasan a través de la lactancia materna y de la alimentación de la madre, pero digamos que la idea es que haya algo más sensorial con esa alimentación complementaria. Desde la parte de la consistencia es muy importante, digamos que inicialmente pues sí va a haber una adaptación de ese líquido a una composición más espesa, que es lo que llamamos los licuados, los macerados o las papillas, pero la idea es que en unos 8 o 9 meses de edad del bebé ya se están incorporando esos sólidos, ¿cierto? Esos sólidos que permiten la parte masticatoria, ¿cierto? El movimiento muscular de la parte facial que nos ayuda al desarrollo de todos esos músculos, ¿cierto? Y también, digamos que va a ser muy importante dentro de todo lo demás que va a recibir en alimentación el niño, ¿cierto? Entonces, esos cambios son muy importantes porque si no vamos a tener un niño que siempre va a preferir lo líquido, lo húmedo y no va a recibir los sólidos, va a tener, digamos que dificultades con esa parte de masticación. Bueno, es bueno que vamos revisando como ese espacio un momentico, por eso que, o sea, a veces decimos que por hacer bonito hacemos feo.
Familias, recuerden en dónde quedamos, recuerden que a veces por hacer bonito hacemos feo, y en ese cuento de por hacer bonito hacemos feo, entonces es que no quiero que llore, es que no quiere, es que a él no le gusta, entonces no le doy, entonces es que él ya está acostumbrado a eso, entonces, y en ese afán de protegerlos, de no dejarlos sentir, de no dejarlos construir, terminamos cometiendo errores y limitando entonces su proceso, por lo que ella decía ahorita. Estamos hablando de los músculos masticatorios, estamos hablando de esos músculos, de toda esa parte. Entonces, si no la desarrolla, ustedes se imaginan cómo sería uno. Obviamente, todos esos son elementos que hay que desarrollar, porque me imagino que es como una especie de, la comida sería como el gimnasio de la boca. Claro, tiene mucho que ver, o sea, toda esa parte, no solamente los músculos faciales, sino la lengua, ¿cierto? Cuando uno mastica, pues digamos que la lengua se mueve en diferentes direcciones y esto hace también que favorezca la pronunciación de las palabras en los niños. O sea, hay niños que no nos hablan bien, ¿cierto? Que no pronuncian bien las palabras y hace parte también de eso, o sea, no hay un ejercicio en la lengua que les permite digamos que hacer esa pronunciación de forma adecuada. Entonces ahí también se va retrasando el proceso de desarrollo del niño, ¿cierto? Entonces digamos que no es solo para la alimentación, sino que mira que favorece muchas otras cosas importantes. Hay una cosa ahí en lo que acabaste de decir y ya no es como desde la parte de nutrición, sino desde la parte de psicología. Mire, hay mamás que dicen, es que yo conozco muy bien a mi hijo y yo sé qué es lo que él quiere a la hora que él quiere y le damos. Hablando de desarrollar la capacidad del lenguaje, si un niño no lo dejamos que exprese, entonces ¿cuándo va a aprender a hablar? Entonces básicamente es, ¿qué quiero eso? ¿Qué es eso? Eso amarillo, ¿qué es eso que está allá? Hasta que el nombre, por ejemplo una naranja, entonces yo quiero naranja, pero déjelo que hable, déjelo que exprese, déjelo que ponga en palabras, porque si no, entonces toda la vida va a estar ahí como una canequita esperando a que le descarguen encima y nunca va a desarrollar ninguna de sus potencialidades y capacidades. Yo sé que hay muchos elementos o alimentos complementarios, pero hablando como de ese desarrollo, del lenguaje, de la parte de alimentación, me imagino que la misma dentadura se fortalece a través de ese esfuerzo, de todo eso. También me imagino que hay ciertos, estoy especulando, ciertos alimentos sólidos que traen nutrientes o elementos que no se reemplazan con líquidos, así vengan muchas, inventen muchas vitaminas y cosas. Claro que sí, además porque, o sea, digamos que todos los alimentos nos van a aportar cantidades de nutrientes diferentes, ¿cierto? Incluso cuando pertenecen al mismo grupo de alimentos, ¿cierto? Entonces hablamos de las frutas, por ejemplo, frutas, verduras, y digamos que cada fruta nos puede aportar diferentes tipos de vitaminas o de minerales, ¿cierto? Entonces por eso también es importante la parte de la variedad, ¿cierto? Digamos que come fruta, sí, pero digamos que el mango me va a aportar ciertas vitaminas, la mandarina me va a aportar otras, ¿cierto? El banano otras. Entonces digamos que así en todos los grupos de alimentos, frutas y verduras específicamente, entonces nos van a aportar mucho más desde la parte de fibra, vitaminas, minerales, pero por ejemplo la carne nos va a aportar más desde el hierro, la proteína, ¿cierto? Los cereales entonces mucho más energía, algunas vitaminas también en los cereales. Entonces digamos que todos los alimentos, independientemente de que sean del mismo grupo, todos nos aportan diferentes nutrientes, ¿cierto? Obviamente, digamos que el estado sólido del alimento hace que ese alimento tenga, digamos que menos procesos que un alimento que ha sido licuado, molido, refinado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, a veces creemos que el jugo, porque licuamos la fruta, nos estamos comiendo los mismos nutrientes de una fruta, por ejemplo, un mango entero a un jugo de mango, y en realidad el jugo de mango no tiene los mismos nutrientes que el mango entero. Allá voy, y perdón que me entusiasmo por cosas que he escuchado, o sea, ni siquiera las sé, sino es que las he escuchado. La gente cree
por decir algo, la mamá le hace el jugo en la casa de mango, de la fruta directamente. Y entonces a veces la mamá dice, no, pues que jugo es jugo. Y hoy le compra la cajita de Tutti Frutti, por decirlo, y perdón por usar, la cajita de cualquier jugo, es algo muy distinto, ¿no es cierto? Sí. De hecho, traen un montón de conservantes, y eso es muy importante, que la gente, y ahorita se habla mucho de la comida chatarra, y hay unas campañas y hay un montón de cosas, y si vamos a ver a los niños, nosotros escuchamos, pero nunca hacemos caso. Y es maravillosa la pregunta, ¿cierto? Porque a veces pensamos que es igual y no. Y el etiquetado nutricional o el leer ese empaque como tal de esos alimentos que compramos es supremamente importante, ¿cierto? Comparemos, por ejemplo, los ingredientes que utilizamos en casa para preparar un jugo, una compota, ¿cierto? De una fruta, y comparemos de pronto una compota o un jugo comercial, de esos de cajita o de frasquito que nos venden en la tienda. Y hacen o sea, digamos que dentro de la alimentación complementaria es fundamental que tengamos claro como esos alimentos que debe y no debe consumir el niño, ¿cierto? Cuando recomendamos el alimento macerado, la papilla, la fruta triturada en la casa, que es una compota natural, ¿cierto? Cuando yo misma trituro la guayaba, el mango, la papaya, esa fruta pues me va a aportar los nutrientes de la fruta como tal, ¿cierto? No le voy a añadir ni conservantes, ni colorantes, ni azúcar, ¿cierto? Mientras que en los productos comerciales, pues digamos que ese azúcar y esos conservantes forman buena parte de esos ingredientes de ese producto, ¿cierto? La recomendación también en alimentación complementaria es que esos alimentos que le vamos a empezar a dar al bebé no tengan ni sal ni azúcar añadidos, o sea, el azúcar natural de la fruta, que es la fructosa, ¿cierto? Pero no el azúcar refinado que le agregamos, ¿cierto? Y es que hace parte de lo sensorial, de que cada alimento tiene un sabor característico, de que ellos empiecen a identificar esos sabores, esas texturas, ¿cierto? Esos aromas que tienen los alimentos, y que no, digamos que el sabor salado, el sabor dulce, son sabores muy adictivos, ¿cierto? Entonces, la idea es que los niños empiecen consumiendo los alimentos al natural, ¿cierto? Al natural, y no tengan estos añadidos. Entonces, cuando vamos a ver de pronto esos ingredientes, y yo les insisto mucho a los papás, revisen los ingredientes de las etiquetas de los productos que consumimos, porque cuando vamos a ver esas compotas son más azúcar que la misma pulpa de fruta, ¿cierto? Y la idea es que estos niños no estén recibiendo azúcar añadido. A ver, hablando de esas loncheras para los niños de 2, 3, 4 años, o vamos allá y van donde la abuelita, mijo, quiero unas papitas, y van y le compran las papitas allá, o los goodies, o los chetos, en lugar de prepararle algo en la casa bien sabroso, pero más natural. Alguna parte escuché el cuento de grasas buenas, grasas malas, ¿eso es qué es? ¿Eso existe, eso no existe? Eso existe, claro que sí. Digamos que es una forma de identificarlas, ¿cierto? Como grasas buenas y grasas malas, pero digamos que hay una estructura dentro de las grasas, ¿cierto? O la composición del nutriente como tal de las grasas, que hace que algunas de pronto sean más saludables que otras, ¿cierto? Pero en su cantidad adecuada. Sí, o sea, digamos que todo en exceso es malo, ¿cierto? Independientemente del grupo de alimentos que hablemos, todo en exceso es malo, entonces la idea es que tengamos una dieta muy equilibrada. Ahí también entra a jugar un papel muy importante en la alimentación complementaria, ¿cierto? Que es la base que le estoy dando a mi hijo, a mi hija, para que tenga la alimentación durante toda su vida, ¿cierto? Entonces, digamos que esas bases son supremamente importantes, la alimentación variada, la alimentación equilibrada, y hablamos acá en el grupo de las grasas, por ejemplo, ya que me haces esta pregunta, de grasas sólidas, de grasas saturadas, ¿cierto? Y de grasas insaturadas,
¿cierto? Entonces, este nombre de saturadas o insaturadas viene precisamente desde la composición química del nutriente como tal, de la grasa, pero ¿cómo lo podemos identificar entonces esas grasas sólidas, saturadas o insaturadas? Entonces, por ejemplo, cuando vemos la grasita del chicharrón, ¿cierto? Que es una grasa sólida, una grasa que es un bloque de grasa, o la grasa de esta manteca, ¿cierto? Vemos que son grasas sólidas a temperatura ambiente, quiere decir que están saturadas y que pueden estar aún así dentro de nuestro organismo, ¿cierto? Entonces ahí es donde vemos, digamos que el riesgo cardiovascular, ¿cierto? Entonces son grasas que no son tan saludables, ¿cierto? Y que nos llevan como a un riesgo si las consumimos en altas cantidades. Eso, entre otras cosas. Sí. Dame un segundito, porque definitivamente hay muchas cosas ahí para revisar, se vienen muchas cosas a la cabeza. Entonces, se dan cuenta que esas grasas no es algo tan olímpico. Vamos a revisar un momentico eso. Entonces, miren lo que estamos hablando de todo ese montón de grasas, de todo eso, y ¿por qué lo toqué? Aunque el tema hoy, aquí me están diciendo, el tema era alimentación complementaria, claro, pero ella tocó el tema desde un punto muy importante, ahorita decía algo, y es, como los psicólogos decimos, los 5 primeros años se crean bases. Ella hablaba de las bases nutricionales, y las bases nutricionales no solo en nutrientes, alimentos y un montón de cosas, sino también, mirado desde la psicología, desde los hábitos de vida saludables. Entonces, ¿por qué me metí allí también? Mire, yo lo decía ahorita, ¿cuántos de nosotros estamos muy ocupados trabajando? Entonces simple y sencillamente llegamos y compramos el pollo grasoso que lo comemos y las manos nos quedan así y el niño es feliz. Hombre, eso de vez en cuando puede ser bueno. ¿Cuántos de nosotros compramos golosinas todo el tiempo para que el niño no chille? Y entonces tome y tome para que no chille. Y el niño aprendió a hacer la pataleta por la golosina. ¿Cuántos de nosotros en lugar? Mire, anteriormente la mamá le preparaba a uno la coquita para llevar al estudio y a todos nos da pena llevar al estudio, al trabajo, la coquita. Entonces preferimos ir, no comer nada o comprar en la tienda o nos empacan lo más dulce que hay, no el yogur saludable, sino el yogur más dulce que hay, las papitas, y esas papas tienen un proceso de grasas saturadas, la cosa más brava, independiente de los conservantes químicos. Yo los invito a que lean en las bolsas, que hoy en día hay una campaña muy grande. Entonces eso era, por eso me quise meter ahí, Elsa, porque los papás a veces simplemente piensan, una lonchera, pero en los 4, 3, 2 años incluso, esos detallitos, estamos creando esos hábitos de vida y esas bases nutricionales de las que estás hablando. De pronto entonces mirar cuáles serían los elementos más apropiados o los alimentos más apropiados para esa transición y para esa alimentación complementaria, digamos, desde los 6 meses que era donde íbamos, no sé, hasta los 5 o antes. No, la idea es que, digamos que la alimentación complementaria la llamamos así cuando hace parte, como decía ahorita, de complementar esos nutrientes que la leche materna ya no alcanza, digamos, que hacer suficiente en esos nutrientes para el niño, ¿cierto? Entonces, cuando ya no son suficientes, iniciamos la alimentación complementaria. La recomendación va hasta los 6 meses, lactancia materna, a partir de los 6 meses, alimentación complementaria, porque incluso ahora se ve que antes de los 6 meses empiezan a introducir estos alimentos y la idea es que sea después de los 6 meses, porque después de los 6 meses es donde tenemos ya un sistema digestivo maduro, un sistema inmunológico también más maduro y hace parte también esto del neurodesarrollo, porque digamos que para que el niño tenga el reflejo de poder masticar, tragar y no ahogarse, entra ahí también a jugar un papel muy importante el neurodesarrollo, ¿cierto? Entonces digamos que a los 6 meses ya el niño está preparado para iniciar esa alimentación complementaria y la idea es que poco a poco vamos a introduciendo esos alimentos que son nuevos para el niño, que van a generar una experiencia sensorial diferente a la lactancia materna, pero la idea es empezar pues como a complementar
¿Con qué grupos? Recomendamos frutas, recomendamos verdura, ya a los 6 meses el niño también puede introducir las carnes, los cereales, ¿cierto? Y las harinas, que es muy importante, pues paulatinamente se pueden ir introduciendo los demás alimentos, porque la idea es que sea pues como un proceso donde ellos tengan como la parte también de tolerancia, ¿cierto? Saber qué toleran, cómo reaccionan. Hay algunos alimentos pues que pueden ser alergenos, pero la idea es que se haga poco a poco, que no se recomienda en alimentación complementaria y que se debe introducir después del primer año de vida, es la leche entera, ¿cierto? La leche de vaca, la leche de bolsa que compramos en el mercado, esa leche no debe introducirse antes del primer año de vida, ¿cierto? El resto de los alimentos puede irse incluyendo. ¿Qué tampoco se recomienda? Sal y azúcar, ¿cierto? Incluso sal y azúcar adicionales hasta los 2 años es la recomendación. Después de los 2 años empezamos a agregarle sal y azúcar. ¿Qué podemos hacer? Otras especias, si se pueden, o sea, puedes echarle cebolla, puedes echarle ajo, puedes echarle, pero sal y azúcar se recomienda incluso después de los 2 años, ¿cierto? Entonces, se puede introducir, generalmente empezamos con ¿qué? Frutas, verduras, carnes, ¿cierto? Y a medida que va transcurriendo el tiempo, se va introduciendo otros alimentos hasta el año de vida. Cuando empieza ya el primer año, la idea es que el niño coma como comen las personas de la casa, ¿cierto? Ya se le puede introducir entonces la leche entera, y la idea es que ya pueda comer de todos los alimentos. Entonces ahí ya deja de ser complementaria y empieza a ser complementaria la leche materna, ¿cierto? Entonces empieza a ser la alimentación normal y complementamos con la leche materna. A los 2 años. Al año de vida. Al año de vida. O sea, después del año ya puede comer azúcar y sal. O sea, lo ideal es que uno habla de que por lo menos hasta los 2 años pudiera hacer todo más al natural, sin eso añadido. Pero digamos que a partir del año ya empieza entonces a introducirse la leche entera, ya el niño ha probado todos los otros alimentos, entonces ya puede tener una alimentación, digamos que muy parecida a los de los adultos de la casa. De hecho, la recomendación para los adultos también es no tener ese azúcar y esa sal añadida, ¿cierto? Que sea pues en unas cantidades muy, muy moderadas. Entonces la idea es que a partir del año sea la alimentación normal con esas recomendaciones pues de sal y azúcar, y ya la lactancia materna como complemento a la alimentación. Lo que pasa es que si me pongo a hablar me extiendo, y aquí no salimos quién sabe en cuánto tiempo, porque me acuerdo, es como si fuera una costumbre, es como si se hubiera convertido en una cultura. O sea, donde quiera que, yo lo digo desde mi parte, desde Arbey, donde quiera que yo voy encuentro un niño más o menos entre el año y los 2 años, el plato típico de la casa para ese niño es salchipapas. Entonces sirven frijoles, sirven comidas, pero es que él quiere salchipapa, y va la mamá corriendo, o la abuela, y le hace sus papitas y le hace sus salchichas. En lugar de sentarse a comer, y las salchipapas, ¿qué trae? Sal, le echan sal. Salsa. Mucha sal, salsa, mucha salsa, y grasas saturadas, me imagino que así se llaman, porque ya es. Entonces, es justo las salchipapas lo que su paladar le está pidiendo, porque lo acostumbraron, lo que desde la psicología está pidiendo por los caprichos, pero es justo lo que estás diciendo, que ese primer año no se puede aplicar. Pues no se debería. Mejor dicho, como le digo, hay mucho tema, hay muchas cosas que cortar. Elsa, vamos cerrando, porque usted sabe que el tiempo en televisión es preciso. Una conclusión para estos padres sobre la alimentación complementaria, sobre esos cambios. Digamos que hay mucho, y digamos que nos queda faltando, solo tocamos algunos puntos de alimentación complementaria, porque como les dije ahorita es una base supremamente importante para la alimentación de toda la vida, y digamos que ahí entra en gran parte hábitos, costumbres alimentarias, pero también la parte afectiva, ¿cierto? Que lo hablábamos en el programa pasado con la lactancia materna, y es muy importante cómo se hace alimentación complementaria en la casa, ¿cierto?
Entonces digamos que hay muchos puntos que tocar en alimentación complementaria, pero digamos que fundamentalmente entonces lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, que fue lo primero que dijimos y con lo que nos quedamos del programa anterior. A partir de los 6 meses y no antes, por favor, introducción de nuevos alimentos como frutas, verduras, carnes, inicialmente en una consistencia digamos que más blanda, más adecuada para los niños. Puede ser un licuado inicialmente, pues porque una carne no se la van a comer, ¿cierto? Todavía, pero puede ser un licuadito de verduras con carne, y a medida que el niño va creciendo, va aumentando, digamos que sus capacidades motrices y del neurodesarrollo, a partir de los 9 meses, ya empezamos, digamos que con lo más sólido, ¿cierto? Empezando con trocitos que ellos ya puedan coger con sus manos, explorar, masticar. La introducción de alimentos sólidos completamente pertinente a esa edad, ¿cierto? Para que se dé pues la transición y no solo eso, sino pues como toda la parte del desarrollo se motive. Leche entera hasta el año, ¿cierto? Digamos que a partir de los 6 meses se pueden ir introduciendo todos los demás alimentos, cereales, tubérculos, aparte pues de las frutas, verduras y carnes, pero este tema de los lácteos, digamos que la lactancia materna sigue siendo el lácteo fundamental. Lo demás es complementario, entonces ahí no vamos a entrar con los lácteos enteros todavía. La idea es que eso se haga después del año de vida. Y después del año pues que ya haya una alimentación muy parecida, ¿cierto? Y no, digamos que tratar de que no sea el almuerzo para todos y para él diferente, ¿cierto? Que es también lo que uno a veces ve en casa, él no come de lo mismo que comen en la casa, así ya tenga el año. Mire, familias, ella dio la conclusión mía. A veces simplemente hacemos la cosa por moda o por espectáculo. ¿Por qué digo por espectáculo? Porque entonces a los 3 meses está con una nutrición que debería tener y le damos algo que no debería hacer, que porque hace muecas, que porque hace su carita la pone así. Es como cuando el niño tiene 3 años y le dan un traguito, que porque como hace cuando nos damos cuenta que estamos creando un alcohólico. Estoy hablando en el caso de psicología del alcoholismo. En el caso de la nutrición, es lo mismo, ella dice hasta los 6 meses, debería ser con esto, porque su cuerpo se está adaptando, su boca incluso al succionar está fortaleciendo ciertos músculos, o sea, desde toda la anatomía, desde la construcción del cuerpo y desde la parte mental hay una formación, pero a veces simplemente actuamos desde el espectáculo que nos está dando, desde ahí cómo hace de lindo, ay cómo se porta, ay mira lo que hace, sin darnos cuenta que de pronto estamos alterando a alguien, dañando a la persona que más queremos, afectando a la persona que más queremos. O a veces uno peca por acción o peca por omisión, porque a veces por el que no hagan pataletas terminamos complaciendo y en realidad estamos deteriorando. Nunca se les olvide que la manera más directa de dañar a alguien es la sobreprotección. Familias, Elsa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Arbey. Me alegra, como siempre, que pudiéramos estar con ustedes, familias de Picardía, de Santa Bárbara, de todos aquellos que nos miran. Esperamos ver sus comentarios. Recuerden que mi teléfono es el 301-770-8591 y el correo es filax@gmail.com. filaxsaludmental@gmail.com. Entonces, cualquier sugerencia, cualquier detalle, aquí estamos para ustedes. Gracias a Telemango con su equipo técnico y administrativo, gracias a Filas y el día de hoy, gracias a Picardía por todo el aporte que nos ha dado. Que tengan una feliz noche y que Dios los bendiga.